Muy buenos días, señores estudiantes. Un gusto, placer seguir en este segundo trimestre que tenemos. Comenzamos ahorita en este mes de octubre, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase grabada de lo que es danza y expresión. Bien, comparto con ustedes la guía positiva que les tengo preparado para el día de hoy. Bien. En educación artística, en este segundo trimestre, vamos a dar inicio con este proyecto humanístico número 5. El proyecto humanístico número 5 nos trae a una circunstancia, ¿no? A pensar y a reflexionar sobre lo que es, cómo podemos transmitir emociones, que esas emociones lleguen a la persona, al espectador, a reflexionar sobre la vida. Por ejemplo, aquí vemos en una imagen, una foto, ¿qué nos puede dar a entender esta foto? ¿No? Da a entender como una persona que está siendo agredida, una persona que no quiere más maltrato, una persona que está sufrida, en fin, nos da a entender mucho. Y ahí les traigo este pequeño video para observar y motivarnos en el tema. Puede decir que no es nuestra hija. Sabe perfectamente que llegó en el momento donde más la necesitaba. Sí, Matilde, pero no te puedo mentir. Tú nunca eres sentido como ella. Si hubieras traído a un varón, a un hijo de esta casa, la cosa hubiera sido completamente distinta, pero no. ¿Qué hizo la señora? ¿Qué hizo la señora? La señora trajo a una mujer. Y eso, Matilde, eso es lo que me toma. Un gran problema que hasta el día de hoy aqueja a nuestra sociedad es llevado esta vez a las tablas de un teatro con Levántate Mujer, una obra con un gran mensaje que cuenta la historia de 3 mujeres relacionadas a ese maltrato que día a día sufren muchas de ellas. Queremos dignificar a la mujer. Te lo digo en una sola palabra, dignificar a la mujer, porque no hay mucho la onda de repente el corte social, que sí lo han hecho, no quiero decir que yo, o sea, se han presentado muchas obras así, pero no es el común denominador, no se ve eso, ¿no? Maneja una temática actualizada, ¿verdad? En cuanto a lo que está sucediendo en la actualidad. Y respecto a la mujer, imagínate, ¿no? Es una cuestión que amerita poder hacer una obra de esta naturaleza, ¿no? Y levantar el estándar, porque estadísticamente el 70% de la población peruana femenina es maltratada. A pesar de tocar un tema dramático, esta obra nos presenta una propuesta dinámica. Estamos jugando una variedad de situaciones para que la gente no se vaya con una carga bastante fuerte, ¿no? Hay momentos muy jocosos, ¿verdad? Donde los hombres salen a relucir las características de ellos. Lo hemos tratado con... Bueno, para que ustedes se den cuenta, sí, casi como un musical, esto del maltrato, ¿ya? ¿A dónde lleva? ¿A dónde nos conlleva? A la violencia. ¿Ya? Aquí más o menos un pequeño esquema del teatro. Es un medio que se ha utilizado para mostrar sobre estas emociones, sobre el maltrato especialmente. ¿Ya? Pero vamos analizando, aquí hablamos de la mujer. El tema que les traigo se llama violencia sexual y de género y las estrategias de prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Entonces, vamos a nosotros a entrar a este tema de sociales, ¿no? Social, que nos incluye a que el ser humano, por eso hablamos de proyecto humanístico, reflexione sobre cómo podemos evitar. Entonces les traigo ahora el tema, el arte y la violencia sexual y de género, no solamente de la mujer, hablamos de género, ¿no? De todo tipo de género. Entonces el objetivo en sí tenemos que los estudiantes, ustedes, comprenderán el origen, los tipos y las formas de violencia sexual y de género para desarrollar estrategias e iniciativas de prevención de sus riesgos, comunicando datos estadísticos, sociales y culturales a su entorno cercano. En este caso nosotros vamos a mostrar
con el arte, con el teatro, con la danza, con la pintura, en fin, con cualquier tipo de esto, mensajes que la hagan reflexionar al que lo ve, al que lo observa, al que lo escucha, sobre esto, sobre el maltrato, sobre la violencia sexual y de género. ¿Ya? Para esto tendremos que ver en los años anteriores qué ustedes saben de esto, qué conocen de esto, ¿no? ¿A dónde han llevado a este tema en la escuela, en el colegio? ¿Cómo lo han demostrado? A veces dan charlas, ¿no? Charlas sobre violencia sexual, los orientadores, en fin, personas que van a la institución, pero a veces no llega tanto cuando usted ve un trabajo de arte. No llega tanto un mensaje claro cuando usted ve un trabajo de arte. Entonces, esas cosas vamos a ir viendo cómo se va dando. Bueno, de acuerdo a la temática a tratar, este proyecto enfocaremos los principales tipos de violencia social y cómo podemos comprender y reflexionar y cómo se podrá representar al arte como medio de comunicación ante tanta violencia social. Entonces, ustedes por medio de este tema, vamos primero a reconocer los tipos de violencia que existen y cómo podemos nosotros transmitir un mensaje y quiénes van a ser nuestros principales críticos del trabajo, nuestros familiares, porque vamos a trabajar conjuntamente con la familia, ya, incluso también con los grupos de WhatsApp de la asignatura, ya. Entonces vamos a trabajar en una forma armónica, sería así, para poder entender esto del arte y mezclar la violencia sexual, social. Ya, algunos datos a continuación nos van a revelar, ¿no?, sobre la violencia de género. Es una verdadera alarma pública, ¿no? Y que no solamente hablamos de mujeres, sino a hombres también. Por eso hablamos de una alarma hacia la violencia de género a las personas. La Organización Naciones Unidas, ONU, presentó unos informes en los que se demuestra que en todo el mundo, especialmente en el año, ponemos el año y los datos últimos, ya en 2019, antes de la pandemia, el 35% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia machista, ya sea física o psicológica. Física o psicológica. Quiere decir que cualquier cantidad de mujeres sufrieron esto. Imagínense la pandemia, peormente encerrados, ya la desesperación misma, no tener el dinero, no tener recursos, ¿qué provocó? Ustedes pónganse a analizar cómo pasaron este tiempo en su casa, en su hogar. Cómo tuvo que mantener ese padre, ese respeto y ese control al no maltratar, no gritar, no desesperarse. Bueno, esto es para que usted reflexione sobre qué pasó en su casa en este tiempo y cómo era antes, ¿ya? Entonces, podemos ver con esto que encontramos datos escalofriantes, ¿ya? E incluso pasamos a las personas muertas por esto, maltratadas y muertas, ¿ya? En el 2019, unas 50,000 mujeres, hablamos de mujeres, fueron asesinadas por sus parejas sentimentales en todo el mundo. Y esto son solo casos confirmados. Hay muchos más que no fueron confirmados. Imagínense en el 2019. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó en el 2021? Vamos entonces a entender qué es la violencia de género. ¿Qué comprendemos por violencia de género? ¿Ya? Bien. La Organización de Naciones Unidas, ONU, define la violencia de género como que cualquier acto de violencia contra la mujer que pueda resultar en un daño físico, sexual o psicológico, incluyendo las agresiones físicas, amenazas, coacciones y privación de la libertad individual
que ocurra en la vía pública o en la privacidad del hogar. Imagínese usted cualquier acto de violencia. Ahora hablamos de la mujer. ¿Por qué usted mira, profesor? Pero a veces hay hombres también maltratados. Ya, pero la mujer es más débil. La mujer no tiene la fuerza como el hombre. La mujer es más frágil, ¿ya? Y en este caso tiende a ser agredida fácilmente. Al lado de un hombre y una mujer, usted sabe que la mujer es más débil, ¿ya? Bien, hablamos de ansiedad, depresión, problemas ginecológicos, embarazos no deseados, mayor riesgo de sufrir enfermedades de transmisión sexual, abortos espontáneos. Si la agresión se produce durante el embarazo, tenemos también los casos de insomnio, estrés, problemas en el trabajo, aislamiento social, alcoholismo, trastornos alimentarios, suicidio, trastornos gastrointestinales, debilidad, fatiga. Todo esto es un cúmulo que ha sufrido especialmente las mujeres, ¿ya? Y son maltratadas incluso por esto, por sufrir esta situación, ¿no? Han sido golpeadas, maltratadas, insultadas, incluso asesinadas. Causas de la violencia de género. En las causas que encontramos nosotros en la violencia de género, hablamos que es el proceso por el que empieza la violencia, ya, donde aquí la persona, en este caso, la persona que es el agresor a su víctima, viene al maltrato, ¿no? A la agresividad, y esto es muy complejo. Aquí entran el juego de factores de personalidad, ¿no? De ambos, tanto del hombre y la mujer. La educación, tanto del hombre y la mujer. Las vivencias pasadas que han tenido, cómo ha sido su educación. La situación económica, la política del país, cómo se ha manejado, y etcétera. Hay muchos factores aquí. ¿Ya? ¿Cómo empieza la violencia? ¿Cómo nace la violencia? Por ello es imposible establecer una causa, decir una causa clara. Cada caso es único y merece ser analizado individualmente. ¿Cómo arranca la violencia? ¿A dónde arranca la violencia? Entonces, ¿por qué la persona es violenta? ¿De dónde viene? Ahora analicemos. Todo tiene un inicio. Y el inicio siempre se dice que la parte de la violencia viene de la educación, la formación, especialmente la formación que ha tenido ese ser humano, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué es violento? ¿No? Porque nadie lo corrigió, porque ha tenido en cambio mucho maltrato. ¿Cómo ha sido su forma, su niñez, su juventud? Llegó a comprometerse y a veces cuando son novios, enamorados, ahí no muestra su accionar todavía, después que aparece. Y ahí que viene la circunstancia, vienen los problemas. Entonces, vean cómo mostramos estos factores, cómo arranca sobre la persona, factores de la personalidad de ambos, la educación, la formación, las vivencias que han tenido, su forma, la desesperación de no tener dinero, en fin, ya podemos decir cómo arranca esto. Y ahí encontramos los factores de riesgo de los agresores, ¿no? Los factores de riesgo de los agresores. Los estudios demuestran que las personas que cumplen con varios de los siguientes factores de riesgo son al menos más propensos a terminar agrediendo física o psicológicamente a su pareja con mayor o menor gravedad. Mire, aquí viene y vamos a explicar esta parte de cómo comienza. Ahí encontramos bajo nivel educativo. Ya cuando hay una persona que no ha tenido una buena formación, como le dije delante, a veces no ha habido ¿cómo digo? Que se eduque, que se forme. No ha tenido esa guía de los padres. Entonces, no han vivido incluso con los padres, no ha habido quien nos guíe. Ahí viene, comenzamos este detalle.
Haber sufrido maltrato infantil es otro. ¿Ya? Por ejemplo, los chicos cuando lo golpean, cuando ellos crecen con esa parte equivocada, pensando que es la forma de corregir, y quieren hacer lo mismo con su pareja. Tener experiencia de violencia de género en la familia. Ser personas con tendencia a la violencia y la impulsividad, hacerlo, a maltratar, ser muy posesivos, consumir excesivamente alcohol. El alcohol es una de las cosas que es como una bomba detonante. Tener adicciones sin sustancias ¿cómo digo? Tener adicciones con sustancias muy graves, ya por ejemplo como al juego, a las apuestas, ya hay personas que tienen esa afición y cuando no ganan vienen y van a la casa, maltratan, tiran, golpean, tiran la puerta, ya. Tener trastornos de la personalidad, tener ideologías que definen que el hombre está por encima de la mujer, ¿no? Que el hombre está encima de la mujer en maltratarla porque el poder es el que da la plata, bueno, tanta cosa. Todas las situaciones aumentan el riesgo de que estas personas agredan a su pareja. Todo esto, jóvenes, para que ustedes analicen en la edad que están, de que no pueden, hay que tener un control. Vamos con el punto 2, factores de riesgo de las víctimas. Ya. Aquí en los factores de riesgo, de igual modo, hay algunos factores para las víctimas, es decir, desempleo, problemas de comunicación, problemas, dijimos antes, con el alcohol u otra sustancia, insatisfacción en el matrimonio. Pensaba que era todo mundo, van a vivir tranquilamente, pero no, al momento que se casaron, al amor de su vida, pero después de un tiempo ya no es el amor de su vida. No era la persona que pensaba, por eso hay que conocerse bien. Actitudes sumisas, tener antecedentes familiares de violencia de género, no haber recibido la educación en que la mujer es igual que el hombre, tener problemas económicos. Miren que repetimos la misma situación. Todo esto puede hacer que una mujer lo tenga más difícil, tanto para evitar como escapar de la forma de violencia de género. ¿Ya? Porque a veces está muy sumisa, o no tienen, a veces cuando se enamoran, se casan, ya, y los papás dejan el hogar, y los papás dicen, bueno, casado, casa quiere, es su vida, es su problema, y cuando se han ido, y que no ha sido con el permiso de los padres, no, ¿a dónde va esa persona? Hasta la pueden matar, no tiene a nadie. ¿Por qué? Porque no ha habido la comunicación. A veces construimos nuestro futuro mal, equivocado, por eso esto los hace pensar, jóvenes, ustedes que están tiernitos todavía en esto, abriendo los ojos, cuando ustedes se casen, tienen que ver bien con quién se van a casar. Casarse, unirse, es para toda la vida, no para tener un hijo y separarse después, porque eso es un daño, un caso tremendo. Por eso tienen que ustedes sentir, saber, conocer. Con esto del tema que vamos a hacer, hay que ustedes reflexionen y cada vez que no provocar un problema ya en su casa. Por ejemplo, ustedes que están enamorados, saber hasta dónde pueden llegar, controlarse, ¿no? Y tener que no que se enamoró, se fue y tuvo relaciones con la chica o el chico tuvo relaciones con, bueno, y tuvieron un niño. De ahí para adelante es difícil y a veces no es la pareja que usted quería. Entonces, todas estas cosas hacen pensar, razonar, a que ustedes tienen que ver bien. Bueno, ahora sí. Vamos entonces, después de todo esto, esta motivación, que es bastantísimo. Les cuento que esta información es bastante fuerte. Yo he sacado cosas más importantes aquí para que ustedes se empapen claramente del trabajo que van a hacer en arte. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia de género? Vamos a conocer. La violencia de género no siempre se traduce en agresiones físicas, no solamente físicas. Existen muchas otras formas en las que los agresores atentan con la integridad y la salud de las personas,
tanto a nivel físico como emocional. Mire, físico como emocional. Cualquiera de las formas de violencia de género, pese a que algunas sean más insidiosas que otras, son una verdadera alarma de salud pública y se requiere de medidas y concienciación, conciencia, que tome conciencia social para reducir cuantos ante el número de mujeres que sufren estos ataques, ¿no? de violencia. Entonces, pensemos, analicemos. Entonces, ahí encontramos tantas formas. A ver, ¿qué le muestra este cinturón a ustedes? Ya. Encontramos la primera, violencia física. En la forma de violencia física, ya, esta violencia de género que acapara más titulares que ninguno, pues es la que suele traducirse en homicidios. Ya, la violencia física es cualquier agresión que comprometa la integridad física de una persona. Hematomas, caídas, empujones, fracturas, quemaduras, arañazos, contusiones, todo esto puede derivar en incapacidades temporales o permanentes, incluso el coma o la muerte, solamente con la violencia física. Eso es tremendo. ¿Quién de ustedes ha recibido una violencia física? Piense, o han visto, o han escuchado. Encontramos ahora la violencia psicológica. No es tan reconocida como la física, pero es igual o más dañina que esta. A nivel físico quizás no haya una agresión, pero la salud emocional de la persona se ve increíblemente dañada en la forma de agresión más insidiosa, pues el agresor poco a poco va haciendo que las personas se sientan inferior para así controlar sus acciones. Y eso pasa en gran cantidad, jóvenes. Hay personas que dominan, se siente poderoso, a veces usted coge miedo o se siente sumiso, y no es así. Y atenta, ¿no? En la forma incluso de hablar, ya, y usted se siente como apagado, como que no tiene fuerza. Vienen los insultos. Aquí vienen los insultos. No hablamos de golpe, hablamos de la parte psicológica. Insultos, chantajes emocionales, humillaciones en público, amenazas a cohesión, desprecio, desvalorización, acoso, restricción de la libertad, manipulación. Todo esto termina haciendo que la persona se sienta atrapada o sin libertad para decidir y hacer lo que realmente piensa. ¿Ustedes han pasado por esto? Mi pregunta, en la violencia psicológica, a tal punto que usted tiene que reflexionar por su vida, por su ser, ¿no? Bien, encontramos la otra violencia, la 3, la violencia económica. Esto que es tremendo. La violencia económica relacionada con la psicología, con la psicológica, es todo aquel acto en que un agresor realiza con el objetivo de que su pareja depende económicamente de él. Papá que trabaja, la mamá no trabaja. Por ejemplo, para así poder controlarla, asegurarse de que no va a quejarse de lo que él le haga. Él ya está sometida. Controlar el dinero, incitar a que deje el trabajo y en definitiva privar a las personas de todos los medios para que sean autónomos. Ser autónomo es ser libre, pero cuando usted ya es una persona que dependa económicamente de otra persona, a esa persona a veces, si no tiene formación, si no tiene valores, viene a atacar en la violencia económica. La humilla, la controla, ¿no? Y usted tiene que estar pidiendo, rogando algo para si quiere una cosa, no tiene la libertad. En fin. Vamos con la número 4, la violencia sexual. Una de las formas más evidentes de violencia de género, encontramos la violencia sexual, es cualquier situación que viola la libertad sexual de la persona. Evidentemente se incluyen las violaciones y contactos sexuales no aceptados por la mujer. ¿Ya? Es algo cuando es una violencia
de maltrato y de abuso. Pero la violencia sexual va más allá. También son formas de violencia de género, las coacciones sexuales, el acoso, las intimidaciones, etcétera. Esto es una cosa que se propagó cualquier cantidad en todo el mundo. Esto es la violencia sexual. Y hemos visto muchos casos aquí. La violencia laboral, la quinta. La violencia laboral no se da a través de un agresor concreto. Es la que impulsa en los países donde se dificulta el acceso a las personas a puestos laborales de mayor responsabilidad. Existen brechas salarial, se ningunea a las mujeres en los ambientes de trabajo y se complica su progreso y estabilidad en las empresas por el simple hecho de ser mujer. ¿Ya? Esto casi ha cambiado bastante, ya que la mujer ascienda a un puesto de jefe. Una mujer manda al hombre. Es una de las formas de violencia de género más comunes y una de las maneras de discriminación, en la que tanto hombres como mujeres debemos luchar para que desaparezca. ¿Ya? Todos por igual. Y mire que ahora escuchamos noticias de unos países que la mujer vuelve, no tienen derecho a nada. Bueno, seguimos con la violencia simbólica. La violencia simbólica no hay un ataque o una persona en concreto, sino a todo el colectivo. La violencia simbólica recoge todos aquellos de estereotipos, prejuicios, conductas, bromas, valores, ideología y mensajes que incitan a que las personas formas de violencia de género se repitan. Es una de las más difíciles de erradicar, ya que están muy integrados en la mentalidad colectiva de todas las personas y no nos damos cuenta de que en realidad son dañinos para la libertad de la mujer. ¿Ya? Aquí es una cosa tremenda esto de la violencia simbólica, ya que recoge todito, toda cosa, prejuicios, conducta, bromas, valores, ideologías, mensajes, ya, donde no les permiten que eso, y lo vemos en grupos sociales, ya, parece cómo humillan y destruyen a un ser humano. Luego encontramos la violencia vicaria. Aquí vamos a tomar este punto y yo creo que casi todos hemos pasado por esta violencia. En este tipo de violencia de género contra la persona, pero en la que entran en juego los niños, los hijos. Generalmente los hijos en común de la pareja. En este caso, el agresor, con el fin de conseguir lo que quiere o para hacer daño a su mujer, amenaza con agredir al hijo. Es una de las formas de violencia de género más peligrosas, pues no solo se ve comprometida la salud emocional de las personas, sino que los niños pueden arrastrar traumas para siempre, e incluso en los casos más graves, su vida puede estar en peligro. Pasa esto y se convierte en un agresor igual, como el padre, ¿ya? Como maltrataba a la mamá frente a los hijos, le insultaba a la mamá frente a los hijos. Ahí viene el problema, ¿ya? Y pone a los hijos en este juego. Eso se llama violencia vicaria. Octava, violencia institucional. Similar a la laboral, parecida, en el sentido en que son los países los que promueven la violencia institucional. Es toda aquella forma de discriminación en la que las mujeres, por el simple hecho de serlo, de ser mujer, tienen más dificultades para ser tratadas, igual que los hombres, en todos los procesos institucionales. ¿Ya? Siempre por el simple hecho de ser mujer. Por lo que pueden ejercer sus derechos, no pueden hacerlo. No pueden ejercer su derecho como el hombre. El hombre es diferente, la mujer es diferente. Desde ahí esta marcación en las instituciones. Pasa bastante esto. Afortunadamente, al menos en los países desarrollados, esta forma de violencia cada vez es menos. ¿Ya? La que hay que solucionar inmediatamente es la parte laboral. Porque todos tienen derechos iguales. Todos tienen un derecho igual. Bien, violencia patrimonial. Relacionada con la economía, la violencia patrimonial es aquella en la que el agresor chantajea, engaña o incita a las personas
a que le dé la propiedad y sus bienes de patrimonio, lo que le han dejado sus padres, herencia, hablamos de casa, negocio, objetos de gran valor, en fin. De este modo, además de lucrarse económicamente, consiguen que la mujer pierda su autonomía, economía y pase a depender de ella. Esta es la violencia patrimonial. Cuando se adueñan de lo que le ha dejado sus padres, lo que tiene y le quita, ¿no? Y ahí viene el problema y que mantiene él el orden arriba. Siempre el hombre. Eso se ve bastante en estos casos. Cuando no hay amor, no hay cariño. Y la última, violencia social. La violencia social es aquella en la que el agresor poco a poco va consiguiendo que la persona limite su vida social, separarlos de amigos y familiares, reducción del tiempo que pase en la calle, control de las redes sociales, mediante amenazas, coacciones, chantaje. El agresor consigue separar a la persona de su entorno habitual para que dependa emocionalmente solo de él y así conseguir lo que quiere de forma más sencilla. Esto lo hablamos en la política, por ejemplo. Aquí está un trabajo de la política, mala política, ya que busca esta forma de cómo mantienen a los grupos, a los pueblos, en fin, los engañados y todo lo demás. Bien, con todos estos tipos de violencia, para que ustedes reflexionen dónde ustedes tienen más acercamiento, dónde ustedes podrían hacer un mensaje por medio del arte. Vamos analizando. Bueno, ¿sabías que se entiende por violencia de género o violencia machista, según otra fuente, a todo tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico y psíquico, dos cosas, físico y psíquico, o relacional de una persona debido a su sexo e identidad de género, se usa de manera intencional la agresión, sea mediante la fuerza física o con el propósito de causar daño, caucionar, limitar y manipular a la persona. Esto tiene que ir cambiando, jóvenes, tiene que cambiar. Y reflexión de este aprendizaje, que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ponga esa reflexión. Una mujer bien parada, que se haga respetar, que se haga querer, ya, que se haga valorar. No le va a pasar esto. No le va a pasar esto. Porque deben conocerse desde el principio. Por eso hablamos de conocerse bien. Usted sabe que cuando son enamorados presentan una cara. Cuando son esposos presentan otra cara. Y es importante conocer las dos caras en cómo, en su accionar, en su gesto, en su mirada, en todo. Entonces, tienen que la mujer, tanto el hombre, conocerse bien. ¿Entiende? Para que cuando ya estén juntos no exista este choque y del choque vienen los problemas y tantas cosas y genera la violencia. Entonces, lo importante es tener una armonía, una paz, en fin. Eso es, jóvenes, que les traía esta vez para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a llevar esto. Bonito, es bastante extenso, les cuento. Aquí he hecho un resumen porque hablando de violencia hay muchos tipos que, como he escogido los 10, que en forma general, porque ustedes tengan claramente cómo se da esto en todos los tipos, en todos los aspectos, y vamos a vincularlo al arte. La idea es ubicarlo esto en el arte. Por eso quiero que ustedes, en esta vez, tenemos que hacer un resumen de esto, ya, de esta clase, de cada uno de los tipos, ver los datos de la ONU, porque les voy a hacer 10 preguntas, pero para eso necesito que hagan dos cosas. El resumen y el drive. 5 puntos el resumen, 5 puntos la respuesta del drive. Ya, por eso voy a tomar solamente 5 preguntas en el drive. 5 preguntas. Y 5 puntos va a valer que usted haga el resumen. Que sí que son las cosas más medulares que necesito que usted lo diga. Entonces, jóvenes, con esto nos despedimos. Pasen muy bien.